Tomás Hirsch Goldschmidt fue electo diputado por el Frente Amplio, por el Partido Humanista, y representa el distrito número 11 en la región metropolitana. Por estos días es el líder del Partido Humanista y además es jefe de bancada del Comité Mixto Humanista Liberal Poder Ecologista Verde. Nos encontramos con él para conversar de su vida. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por Y te estar faltó además agregar en ese comité mixto independientes, además. Así que es un título súper largo. ¿Cómo ha sido, partamos al tiro, metámonos al tiro en ese tema, cómo ha sido para usted, diputado, llegar al Parlamento y de frentón encontrarse con este cargo de jefe de bancada y además de independientes y de una fuerza política que por primera vez llega al Congreso? Bueno, yo creo que me pillaron desprevenido, que fue esa cosa en que dijeron, ¿quién quiere ser comité? Y todos dieron un paso atrás, entonces quedé yo parado adelante. Es mucho trabajo, es mucha pega. Pero ha sido muy interesante, por un lado, me ha permitido conocer muy rápido y muy a fondo el funcionamiento de la Cámara, porque para estar como jefe de bancada y comité me ha tocado estudiarme el reglamento, participar de las reuniones de comité con la presidencia de la Cámara, resolver temas diarios y semanales como la tabla diaria, los permisos, cuestiones de reglamento, funcionamiento. A cada rato en la sala se produce algún tipo de situación particular. Nos citan inmediatamente a reunión de comité, hay que resolverla, hay que buscar los acuerdos. Así que ha sido muy interesante. Yo diría que es más pega. Aquí no hay horas extra y es bueno que la gente lo sepa. Pero es más pega, o sea, me ha significado estar mucho más, hay que llegar más temprano, tenemos reuniones semanales, tenemos reuniones en Santiago también con la presidenta, y la presidenta actual, Maya Fernández. Bien exigente. Sí, y le gusta que podamos realmente hacer un buen trabajo, y eso implica también más horas de estar reunidos, de estar resolviendo cosas. O sea, este trabajo adicional a la labor de parlamentario ha sido un buen elemento para usted que viene llegando al Congreso y así pudo interiorizarse de inmediato de todo lo que sucede acá. Sí, pero además te voy a decir que me ha gustado porque me ha implicado también una relación muy particular con los diputados que forman parte del comité. Somos, tal como tú decías, hay un comité mixto, por lo tanto de distintos partidos. Si bien somos todos del Frente Amplio, son diferentes lenguajes, estilos, historias, edades, y me ha tocado coordinarlos y eso también ha sido muy bonito. Tenemos que definir la hora de incidente, tenemos que definir quién participa en la comisión investigadora, en las comisiones mixtas, en las acusaciones constitucionales, en fin, hay muchos temas que hay que acordar y la verdad es que hemos tenido un trabajo muy bonito. Claro, van 3 meses, pero hasta acá estamos bien contentos haciéndolo, fíjate. Es como una labor hacia el conjunto que me parece bonito poder hacerlo. Diputado, y es por eso que queremos conocer más de usted, porque además de representar a un distrito, el distrito número 11, también representa a este conglomerado. Y es por eso que queríamos saber cómo fue su niñez. Sabemos que usted Fue hace mucho tiempo. No tanto. Pero, ¿cómo recuerda su infancia, diputado? Entiendo que usted es hijo de inmigrantes que escaparon del régimen nazi. Claro, yo soy hijo de inmigrantes judíos. Mi padre alcanzó a estar en un campo de trabajo forzados y de ahí se arrancó, en realidad, en la frontera con Holanda. Da para una película toda la historia. Me leyó el pensamiento, eso le iba a decir. Logró conseguir pasaporte con visa para Chile en el último barco que venía a Chile con inmigrantes, con refugiados, se llamaba el Copiapó, se subió a ese barco sin saber que venía a Chile. Él venía a un pueblito del campo alemán y pensaba que iba a China, pensó él. Y cuando en el camino le explican, no, Chile, Sudamérica, ¿qué es eso? Bueno, así llega él acá. Termina llegando a Chile, lo mandan a Tolten, en el sur, a trabajar en el campo. Y bueno, esta vida comienza así, acá conoce a mi madre, después de algunos años se casan, y nosotros nacimos en esta familia que había perdido a la generación de los abuelos, todos muertos, asesinados en los campos de concentración. Sin embargo, fue una juventud muy feliz, yo tengo que decirle, una juventud en la cual, una niñez en la cual nunca nos inculcaron ni resentimiento, ni odio, sino que al revés, mucho amor, mucho compromiso por los demás. Era como decir, mira, si la sociedad ha sido cruel en un momento, eso hay que devolverlo con generosidad a la misma sociedad. Y eso se me grabó muy a fondo. O sea, su padre logró adaptarse a la sociedad chilena y por eso mismo también logró inculcarles a ustedes lo que nos comentaba en cuanto a esto de entregar a la sociedad. Sobre todo mi madre, tengo que decir. Mi padre, yo diría, fue tan afectado por el asesinato de toda su familia, porque sus padres, abuelos, todos fueron asesinados, que él terminó convirtiendo en una persona muy ensimismada y se dedicó a trabajar. Llegó acá como obrero y fue trabajando hasta que logró levantar una industria de pernos
las vueltas raras de la vida hizo que, si bien él nunca quería volver a Alemania, después de como 40 años volvió a Alemania a hacerse un tratamiento médico y por un error médico muere en Alemania a media hora del lugar donde él había nacido, una cosa muy, muy extraña también. Pero mi madre, que es con quien vivimos desde los 16 años, cuando muere mi padre, ella nos inculcó una vida de mucho compromiso social. Fueron años muy movidos, mi adolescencia en la época de la UP, ¿no es cierto?, del mayo 68, yo tenía un hermano que vivió un año en Estados Unidos y que por lo tanto volvió como los primeros hippies a Chile, en que se conoció la marihuana desde muy joven, en mi casa. Entonces eran años muy movidos con el rock, con los Doors, qué sé yo. ¿Y usted participó de todos esos movimientos? Yo participé bastante de todo eso. ¿Fue hippie, fue rockero? ¿Qué fue en esa época? Fui todo. Yo fui hippie, fui rockero, tengo un hermano músico hasta el día de hoy, un gran músico que viene de esa época del rock y después se especializó en el jazz fusión. Y conocí todo lo que había que conocer en esa época. Fui al Festival de Piedra Roja que hubo en lo que hoy día es Los Dominicos. Por supuesto que en esa época conocí la marihuana, las drogas, todo lo que es parte de una juventud que está descubriendo el mundo. ¿Probó todo lo que tenía que probar? Probé todo lo que tenía que probar y hoy día no consumo ninguna de esas cosas, pero sí, lo viví plenamente, lo viví a concho, para serte franco, y fui parte de esa generación. ¿Y cómo fue el paso de esa juventud donde había ese interés por conocerlo y probarlo todo al servicio público? Usted ya en los 80 ya comienza a inmiscuirse en la política, es uno de los fundadores del Partido Humanista. Sí. A mí me pasó algo no tan raro y que yo creo que le pasa a mucha gente, que te pasa a ti y seguramente a muchos de los que nos están mirando. Como a los 15, 16 años sentí que este era un mundo muy injusto, muy violento, muy inhumano. Y como a muchos me pasó que quería cambiar el mundo. Y como a muchos me pasó que apareció un tío, porque está siempre este tío por ahí, que te dice, mira, no seas tan idealista, ya se te va a pasar, ya se te va a pasar. No se me pasó. Me fui poniendo mayorcito, salió la guatita, las canas, la pelada, y como a mucha otra gente no se me pasó. Entonces viene después el golpe militar, viene la dictadura, y yo me sentía profundamente comprometido con cómo construir una sociedad más justa, más democrática. Veía que por un lado estaba el mundo de los hippies, que lo había conocido por dentro, que se preocupaban mucho de sí mismos. Entonces vámonos a meditar, vámonos a la montaña, vámonos a vivir a un lugar solitario, pero lo que pase con el mundo me da lo mismo. Y por otro lado veía a todo el mundo de los revolucionarios, que decían hay que cambiar el mundo, hay que luchar, etcétera, pero en definitiva iban cultivando violencia interior, contradicción, incoherencia, falta de comunicación con sus seres cercanos. Yo decía, no va por ninguno de los dos lados, y ahí me encontré con el siloísmo, con la propuesta de Silo, Mario Rodríguez Cobo, un pensador argentino, que planteaba, mira, la transformación es simultánea, es personal y social simultáneamente. Mientras tú te transformas, transforma a los demás. Mientras transforma el mundo, eso te transforma a ti. Y eso me hizo mucho sentido. Y la verdad, porque te estoy hablando de algo que pasó hace 45 años, es que eso sigue siendo lo que a mí me mantiene con convicciones profundas. Yo sigo siendo siloísta. El humanismo y el Partido Humanista es la expresión política del pensamiento y la filosofía siloísta. Por eso usted cayó bien ahí, encontró que ese era el lugar adecuado. En esa época se nos descalificaba mucho, se decía los siloístas son hippies, son estos, son los otros, van contra la familia, había todo tipo de escándalos, palomita blanca, lo demás. Sin embargo, era lo contrario. Yo, para participar del movimiento siloísta, se me planteaba, tienes que dejar las drogas, tienes que dejar todo aquello para convertirte en alguien consciente, vigílico, capaz de atender al mundo, capaz de cambiar el mundo que te rodea. Entonces era muy interesante. Y eso me fue llevando a la política como compromiso social. Diputado, se forma el Partido Humanista en Chile, usted es uno de los fundadores y de ahí muy de cerca trabajó por el fin de la dictadura, ¿no? Sí. Ahí trabajó muy fuerte en la campaña del no. ¿Cómo llegó a ese mundo? Mira, desde el movimiento humanista que existía de antes, ya existía desde comienzo de los 80, el año 83 decidimos que era importante formar un partido político, que no bastaba con un movimiento social, estaba muy bien, pero era necesario ir más allá. Y ahí decidimos formar un partido político que se definiera como un partido que luchaba por la democracia, pero lo hiciera siempre a través de la no violencia activa. Y eso en la época de la dictadura representaba un cambio de paradigma, un nuevo modo de hacer política. No era la lucha armada. No era la lucha armada. Nosotros decíamos, hay que sacar a la dictadura, recuperar la democracia, pero tiene que ser con creatividad, con alegría, con astucia. Para nosotros caer preso, y caí preso varias veces, no era una virtud. Al revés, era cómo
hacemos las cosas de tal manera que la gente pueda participar. Entonces hicimos cosas insólitas. Por ejemplo, hicimos una campaña gigantesca que se llamaba Salgamos a ver el Halley. Pasó el cometa Halley en esa época y la idea era ver si el Halley se llevaba a Pinochet. Entonces todo el mundo tenía que salir a mirar a ver si el Halley se lo llevaba. No te podían llevar preso por eso. ¿Tiene sentido con la campaña del no y cómo la conocimos después? Bueno, tal cual. La de alegría hecho, ya nosotros viene. incorporamos la idea de la alegría ya viene. Esa fue parte de las propuestas que fuimos haciendo los humanistas en esa época, porque estábamos seguros que ese era el modo de involucrar a mucha gente. Bueno, así es como yo me involucré, fui fundador del Partido Humanista, tal como tú dices, y el año 88, justo antes del plebiscito, asumí la presidencia del partido. Era un bicho raro dentro del equipo de la Concertación porque era muy joven, yo tenía 32 años, 31 años, y todo el resto era, o sea, yo formaba parte de un ejecutivo de la Concertación, que estaba, fíjate, Patricio Elwin, Enrique Silva Sima, Gabriel Valdés, Ricardo Núñez y no me acuerdo quién más. Y estaba yo, correcto. Entonces era como raro y los humanistas que venían con ideas distintas, ya planteábamos en esa época la ley de divorcio, discutir el tema del aborto, el matrimonio igualitario en esa época que era una cosa loca total. Entonces, por supuesto que nos miraban con cara de ¿y esto de dónde salieron? ¿Estuvo bien en ese momento participar de la Concertación de Partidos por la Democracia? Absolutamente. Para nosotros lo prioritario era recuperar la democracia, salir de la dictadura. Y aunque tuviéramos muchas diferencias con ellos, la prioridad era esa. Aquí tenemos que unir fuerzas para lograr el objetivo de la democracia. Y la verdad te voy a decir una cosa, esa ha sido la línea permanente del humanismo. Formamos la Concertación y nos salimos de la Concertación cuando sentimos que traicionó el camino inicial. Formamos luego el Juntos Podemos. Y dejamos el Juntos Podemos cuando sentimos que no iba en el proyecto que se le había dicho a la gente. Se estaba metiendo en la nueva mayoría. Y ahora fuimos fundadores del Frente Amplio, que sí espero que tenga una larga vida por delante. Diputado, también en esa oportunidad el plebiscito gana el no, candidato a la presidencia Patricio Elwin. Usted trabajó también en esa candidatura y después fue embajador en Nueva Zelanda. ¿Cómo fue esa experiencia? Si uno busca a Tomás Hirsch en Wikipedia, por ejemplo, le voy a decir cuáles son sus ocupaciones: empresario, emprendedor, político y diplomático. Eso dice. Es una mezcla rara. Sí. Sí, efectivamente, yo no sé si fue un premio o un castigo, porque yo hablaba mucho, los humanistas éramos bien deslenguados. Entonces don Patricio, después que salió electo, me invitó una vez a su oficina y me dijo, mire Tomás, yo creo que usted estaría muy bien de embajador, y me mandó al punto más lejano. Nueva Zelanda. A Nueva Zelanda, pero que fue fascinante, fue una experiencia muy buena, en primer lugar porque yo estaba muy agotado en la dictadura, había estado muchas veces preso, la había pasado mal, a pesar de todo lo que te he contado, y me venía bien estar un par de años un poco más tranquilo. Por otro lado, significaba integrar a Chile al Asia-Pacífico, que para mí era un gran desafío y me gustó mucho. Fui parte de lo que significó incorporar a Chile a los organismos de esa región, lograr además que Francia detuviera las pruebas nucleares en el Pacífico, lograr los tratados de la Antártida. Fueron todos temas que tenían mucho que ver con nosotros, que estábamos en el tema ecologista. Así que fue una gran experiencia, pero después de 2 años me quedó clarísimo que mi vida no era la diplomacia, sino la política activa, así que me volví a Chile. Además se enfermó nuestra presidenta, la diputada Laura Rodríguez, muere Laura Rodríguez y yo asumo entonces nuevamente la presidencia del partido. De ahí pasaron algunos años y usted decide ser candidato a la presidencia, no solo una vez, sino 2 veces candidato a la presidencia. ¿Por qué tomó esa decisión? Es casi correcta tu pregunta, pero yo no decidí ninguna de las 2 veces no ser la candidato. decidió, ¿lo obligaron, diputado? No, tampoco me obligaron, pero estas fueron decisiones colectivas. ¿Del partido? Sí, a nosotros nos parecía importante levantar una candidatura presidencial 99 para mostrar lo que era la propuesta humanista. Teníamos clarísimo que no íbamos a salir electos, pero era una ventana para mostrar una propuesta humanista que cambia la relación entre capital y trabajo, que plantea la recuperación de los recursos naturales, que busca garantizar ciertos derechos fundamentales. Ya en esa época planteamos tener una nueva constitución, terminar con la AFP el año 99 lo planteamos nosotros. Entonces creíamos que era muy importante tener la candidatura para mostrarlo. Sacamos poquitos votos, pero tuvimos esa posibilidad. Y ya la del 2005 fue distinta, porque ahí lo que hicimos fue construir un gran acuerdo, que fue el Juntos Podemos, que fue el acuerdo más amplio que tuvo la izquierda chilena desde la época de la Unidad Popular, con el Partido Comunista y con muchas otras organizaciones. Y fue una experiencia realmente muy linda y sobre todo que dio mucha esperanza a la gente. Por eso a mí me dio mucha pena cuando se quiebra el Juntos Podemos, porque mucha gente puso su esperanza en la posibilidad de que ahora sí que sí vamos a poder producir los cambios. Diputado, y esta experiencia de ser candidato a la presidencia de Chile, quizás en algún momento ustedes estaban claros de que no iban a resultar electos porque por lo que nos decía, no era una carrera personal, sino más bien una carrera del partido, pero de todas maneras, esa experiencia, el contacto con la gente, recorrer el país, ¿cómo usted la catalogaría? Yo en la campaña, sobre todo la del 2005, yo la sintetizo así: conocí lo peor y lo mejor del ser humano.
Lo peor porque vi en todos lados, pueblo que iba, situaciones de abuso, de tratar mal a la gente, de que se sintieran indefensas, de alguna gran empresa que ponía un ducto o ponía una explotación minera o alguna situación que afectaba a la ciudadanía. Entonces decía, ahí está lo peor del ser humano. Pero también conocí lo mejor del ser humano, una cantidad impresionante de gente que anónimamente ayuda a otros, aporta, trabaja por el bien común en los pueblos más lejanos que nadie los conoce. Gente que nunca va a estar en un programa como este, que nunca va a estar quizá en este Parlamento, que nunca va a estar en la fama de los medios de comunicación, pero que le pone el hombro, que ayuda a otro, profesoras, profesores, temporeras, trabajadores, estudiantes, adultos mayores. Fue muy lindo, me permitió tomar contacto con mucha buena gente y eso para mí fue lo más lindo. ¿Y eso también lo lleva a encaminarse en esta carrera parlamentaria el año 2017 o tiene que ver también con la conformación del Frente Amplio como movimiento político, como fuerza de izquierda? Dos cosas. Nosotros los humanistas siempre hemos creído que esto se hace con otros. Nosotros creemos que tenemos buenas ideas, que somos fantásticos, que tenemos un proyecto muy interesante, pero no creemos que seamos los únicos. Estamos convencidos que un país se construye con la convergencia de las diversidades. Y el Frente Amplio es eso. Acá hay organizaciones que provienen del marxismo, del feminismo, del socialismo, del liberalismo, del ecologismo, del feminismo y del humanismo. Entonces creemos que así se construye un proyecto de transformación estructural y profunda. Y por otro lado, por cierto que los humanistas hace mucho rato que queríamos llegar acá al Parlamento, pero no podíamos hacerlo porque existía un sistema profundamente antidemocrático, que era el sistema binominal. Entonces, no había forma, por más que levantáramos candidaturas. Cuando cambia el sistema electoral se nos hizo evidente que era la oportunidad para poder estar acá. Y bueno, dicho y hecho, hoy día tenemos una bancada parlamentaria muy activa que forma parte del Frente Amplio. Diputado, hemos hablado de su carrera política, de su incursión en carreras presidenciales. ¿Ha tenido costos familiares estar siempre al servicio de los demás? La verdad es que para nada. Yo sé que a muchos les gusta decir, mira, los costos familiares. ¿Sí? Para nada. Mi señora participa del humanismo desde la misma época que yo, cuando teníamos 17 años. ¿Comparten los mismos intereses? Mi hija es una humanista activa que me apoya y nos apoya siempre, ha sido partícipe desde la época universitaria de proyectos del humanismo. Mi hijo no participa del humanismo activo, pero comparte con nosotros estos ideales, esta idea y tenemos una vida familiar maravillosa. Mi yerno, argentino, es humanista también, se conocieron en un foro internacional latinoamericano con mi hija, nos han dado una nieta maravillosa hace algunos meses. No tengo absolutamente nada de qué quejarme, por el contrario, nosotros la vida familiar y el proyecto humanista han sido una sola cosa. Para mí el humanismo no es una cuestión de horario de trabajo que se hace entre 8 y 6 de la tarde. Es una forma de vida. Una forma de vida, tiene que ver con tratar a los demás como quiero ser tratado, tiene que ver con establecer relaciones paritarias, tiene que ver con saber trabajar desde las diferencias. ¿Le ha encontrado eso aquí en el Congreso? En alguna gente sí. En alguna gente veo una gran disposición a trabajar en conjunto más allá del color político, en otros veo una tendencia al afirmar lo propio, al fundamentalismo. Es muy diverso también este Congreso, es muy diverso. Usted antes veía el Congreso desde fuera, ahora que está aquí adentro. ¿Le gusta este nuevo Congreso con mayor representación parlamentaria, con mayor presencia femenina, mayor diversidad de fuerzas políticas? Usted representa de hecho a una de ellas. Sin duda que me gusta mucho más, pero creo que todavía le falta mucho más. Tiene que haber más mujeres, tiene que haber más jóvenes, tiene que haber más gente de los pueblos originarios, tiene que tener más diversidad. La diversidad le hace bien a los países. La diversidad significa el aporte de distintas miradas y eso siempre contribuye. A algunos les gustan las cosas monolíticas, uniformes. Yo he visto a través de la historia del ser humano que es desde las distintas posturas, miradas, estilos, lenguajes, sexos, que van surgiendo las mejores propuestas, las mejores ideas. Así que sí, creo que va mejorando, pero le falta todavía mucho. Diputado Tomás Hirsch, usted formó un partido, fue candidato a la presidencia en 2 oportunidades, fue electo diputado, ahora es jefe de bancada. ¿Qué se viene para ahora, para Tomás Hirsch, de ahora en adelante? Por ahora, tratar de hacer bien mi pega acá. Yo creo que la pega de un parlamentario, y es bueno aclararlo, no está acá en Valparaíso. Mira lo que te voy a decir, yo soy diputado y yo creo que no vamos a cambiar el país desde acá. Que esto se cambia desde la gente que se organiza, la gente que se moviliza, la gente que toma decisiones. Entonces creo que buena parte de nuestro trabajo está en el distrito. Nosotros no solo estamos acá para hacer leyes, el tema de fondo no es si yo voto sí o no a algo. El tema es cómo ayudamos a que la gente se organice, cómo ayudamos a que la gente tome conciencia de la importancia que tiene vincularse con otros. Y eso me motiva mucho. Tenemos mucho que hacer en Peñalolén, hay grandes demandas de vivienda, de salud, de educación.
hay problemas de microbasurales, hay problemas de drogadicción, lo mismo en Barnechea, lo mismo en Las Condes, que parece a todo el mundo que fuera la comuna más rica de Chile, hay situaciones muy complejas, muy cerca de mi casa, yo vivo ahí, Colón 9000, hay grandes demandas, grandes necesidades. Mi distrito es un poco un Chile chico, es un distrito muy largo que tiene las mayores diferencias de distribución de ingresos que tú te puedes imaginar en el país. Entonces tenemos una gran tarea y a mí me motiva mucho contribuir en algo que sea a hacer de ese distrito y también de Chile un lugar un poco mejor. Diputado Tomás Hirsch, muchas gracias por conversar con nosotros y por darnos su tiempo para conocer más de su vida. A ti, muchas gracias. Gracias. Tomás Hirsch, jefe de bancada del Comité Mixto, Humanista, Liberal, Poder Ecologista Verde e Independientes, dándose unos minutos de su tiempo para conversar con nosotros. Nosotros nos reencontramos próximamente. Esto fue Perfiles.